Buenos días. Vale. Es que no me vergüenza. Venga, va. Buenos días desde Jisan. No habíamos contado mucho. Déjame decir buenos días de Jisan y ya digo. O sea, bueno, va, ya la última vez. Buenos días desde Jisan. Os contamos un poquito dónde estamos. Estamos en el sur de Arabia, a tan solo 80 kilómetros de Yemen, y en una ciudad que, bueno, aparentemente no tiene muchos lugares turísticos para ver, pero es que hemos venido aquí porque vamos a visitar unas islas que vais a alucinar. ¿Y qué vamos a contar de esta ciudad? Pues un poquito, tiene 320.000 habitantes. ¿A qué se considera ciudad pequeña? ¿Vale? 320.000 nos dicen, no, es muy pequeño. Este no, pero comparado con nuestro pueblo, comparado con Onda, que son 25.000 más o menos, pues es gigante. Por otra parte, ¿qué tenemos aquí detrás justo? Mirad, este castillaco. Este castillo realmente es del año más o menos 1400 a.C. No sabemos mucha cosa de este castillo, de hecho, como siempre, no es del 1400 a.C., de hecho os voy a decir más, es del 1400 después de Cristo, para que lo sepáis. Pero en el 1932 este castillo se restauró, por eso ahora se ve tan bien. La parte buena, creemos que tampoco que será gratis, creemos que será gratis. Aquí casi todo es gratis, por suerte, menos Alula, que por cierto el vídeo lo tenéis por ahí. Y bueno, pues ahora que hemos venido aquí, no sé si lo habíamos dicho, con Luis, que nos alojó anoche, como ya viste, llegamos muy tarde. Ven y saluda, aquí es muy tímido. Nos ha traído aquí hoy, nos va a enseñar también otro sitio que nos ha dicho súper guay, un embarcadero, y aparte él sabe una barbaridad de cosas, así que nos va a contar toda la historia de este castillo ahora mismo. Y bueno, pues nada. Vamos a verlo, no nos enrollamos más. Los barcos otomanos. Estamos ahora mismo en una de las torres. Y por aquí disparaban. La verdad es que el castillo está un poquito a medio hacer porque hay por aquí sillas, pero está completamente vacío, no hay nada. Es muy bonito por dentro, pero no hay mucho que explicar porque es que no hay nada de información. Veremos a ver dentro de un tiempo. Igual aquí hacen algún tipo de actividad o algo porque están ahí las sillitas, pero no hay nada más. Lo siento, chicos, por la poca información. Bueno, pues había dicho Sandra que no había información y una vez más, como os tienen acostumbrados, ha mentido. Podemos ver claramente que en estas pinturas rupestres que tenemos aquí, estas inscripciones que datan del año 1422 a.C., y esto lo sabemos porque me lo acabo de inventar ahora mismo, pero si alguien entiende árabe, verá que esto no significa absolutamente nada. Esto es uno de los puntos que están preparando ahora para el turismo, de los que podemos encontrar por casi toda Arabia. Es una de las partes que... de lo no tan bien cuidado. Mira, aquí está el típico punto de Arabia Saudí que podemos encontrar en 1000 rincones. Basurita, ay Dios mío. En todos los sitios turísticos, menos en Alula. Sí, horrible. En fin, indignación. Para mí no vale mucho, ¿para ti qué? No, para mí. No de los sitios más bonitos que he visto, No. ni castillos más bonitos que he visto, la verdad. Entiendo que sea gratis y si me cobraran... Me parecería me dolería, un la atraco. verdad, me dolería. Pero bueno, Desde fuera está chulo. vale más la pena verlos de fuera que perder el tiempo en entrar. Pero porque es verdad que todavía no está, parece que no está acabado de montar todo, que aquí supongo que habrán exposiciones o algún museito o algo más adelante. Ahora mismo... Pues nada. Chicos, os habíamos dicho que el castillo no merecía la pena, pero he mentido, hemos mentido otra vez. Por favor, mirad qué cosita y me muero. Hola. Espera. Ay. Ay, cosita, está bien. Ay, igual está malito. Estamos en Farasan Island, en unas islas al sur de Arabia Saudí, muy cerquita De Jisan están a 50 kilómetros, se llega en ferry, que por cierto es gratuito y se tarda 1 horita y media. Y aquí en la ciudad de Farasan, en la isla principal, vive unas 30.000 personas. Más o menos, es un poquito más grande que nuestro pueblo. Y para visitarla no hemos venido solos, hemos venido con un amigo que os lo vamos a presentar ahora. Pues estamos con Munem, es una persona local, es de aquí de Arabia Saudí, y nos va a enseñar toda la isla de Farasan, que nos ha dicho que hay mucha cultura, hay parte cultural, parte de playas, que es muy bonito y tenemos muchas ganas de las playas porque nos hemos bañado como 2 veces en
en la playa, no en la ducha, en 8 meses. Así que tenemos muchas ganas de estas playas paradisíacas. Ahora las enseñaremos. Bueno, estaríamos en lo que viene siendo el centro histórico de aquí, de Farasang. Lo malo es que no están muy bien cuidadas. Ay, pero qué bonito. Mirad cómo eran. Buah, mira el techo. Qué bonito. Ojalá esto lo tuvieran bien cuidado porque como en muchos sitios de Arabia hay mucha basura. ¿Qué ha pasado? Me he pegado un tortazo porque no he visto la puerta, iba andando mirando la puerta. Esta. Sí. Iba mirando esta y he hecho ¡pum! Y me he pegado aquí. Menos mal que lleva la gorra porque si no me abro la cabeza. Ay, Dios. Bueno, ya que estamos, ¿qué nos cuentas de este bonito edificio? Bueno, pues todas estas casas tienen más de 400 años. No se sabe la fecha exacta. La verdad que no las han cuidado mucho, no han tenido mucho en cuenta la reconstrucción. Y casi todas las casas que tenemos aquí detrás son nuevas. O sea, tiraron las casas viejas, no las restauraron, no las rehabilitaron y ahora pues queda lo que queda. Y si veis pues está bastante en ruinas y un poquito peligroso. Lo podían haber cuidado un poquito más. Y Cuando otra vengan cosita. turistas se podrán arreglarlo. Y sobre todo, cuando lo rehabiliten, que haga la puerta un poco más alta porque me dejaré en medio. O que pongan un aviso, cuidado con la cabeza. Vamos a descubrir esta casa. Mirad qué bonita. Uy. Mirad, mirad. Wow. Jo, pero daos cuenta cómo está esto. Cómo la gente aquí ha pintado, ha rayado. De verdad, Justo en este patio donde estamos ahora sería la zona donde se reunían los hombres, porque aquí ya sabemos que son zonas separadas. Detrás de este muro serían las mujeres. Y venir por aquí porque esto es súper curioso. Y triste a la vez. Esta puerta bajita de aquí, esto era para los esclavos. Y era pues también por una señal como para de poder, ¿no? Para humillarles. Tenían que entrar agachados siempre. De verdad, mira, qué impresionante. Estamos alucinando. Es Wow. muy bonito este sitio, es espectacular. Mirad, ¿veis estas dos pistolas? Pues nada más que decir. Pues un dato de aquí. Se sabe que esta casa es del Imperio Otomano porque aquí hay 2 pistolas. Nos lo ha dicho nuestro guía Monem. Mirad, ahí se ve más claro. ¿Veis que está la estrella y la luna de la bandera de Turquía? Pues eso, el Imperio Otomano. Bueno, estamos recorriendo la isla con coche porque caminando no se puede porque es bastante... A ver, es pequeña pero lo suficientemente grande como para que no se pueda caminar. Kilómetros. Sí. Y justo estamos yendo a otra isla. Aquí hay 80 islas y solo 3 de ellas están habitadas. Vamos a ir a otra de las islas habitadas y estamos pasando por un puente que hay playa. Bueno, claro, es un puente por encima Todo del mar, rodeado claro. de playa, claro. Brutal. Mira, ahora que ha salido el sol. ¡Ah! Impresionante. Además son playas vírgenes, son súper naturales. Mira. Mirad el color ahora, mirad ahora. Por favor, ojalá se aprecie, que creo que no, el color del agua. Mirad, que podríamos decir que estamos en Filipinas perfectamente. Bueno, pues nos hemos encontrado aquí un grupito de hombres, nos han ofrecido dátiles, nos han ofrecido té árabe. Hola, Caracola. ¡Hola, Pepsi-Cola! Bueno, chicos, No veo. mirar qué pedazo de vistas tenemos detrás. Dignas de Maldivas, o sea, poco te que envidiar. Mirar. Bueno, aquí no hay hotelitos así, pero bueno, pero hay barquitos donde ¿Qué también me puedes está dormir. pareciendo la isla? Espectacular. No hay casi nada de gente, está prácticamente desierta. También se nota que todavía esto no está preparado para el turismo porque hay
está muy dejado todo, de hecho hay basura. Hay mucha no basura mucha. en sitios, pero hay aquí por ejemplo Para hay hacer una- Arabia no hay demasiada. Vale, comparado con Arabia no, Ya. comparado con España hay mucha. Claro, comparado con España hay mucha. Pero qué bonita es. Súper bonita y el color del agua es que es transparente, hay 3 tonos o 4 diferentes, Sí. no sé. O sea, muy chulo, nos está gustando mucho y bueno, Estamos deseando bañarnos porque todavía no nos hemos bañado. hace calorcito, lo que pasa es que hace un poco de aire, yo me lo Sí. voy a pensar, ¿eh? Yo sí que me voy a meter. Wahed, Ethnen, Zaraza, Arba, Hamza. ستة Which one? ستة Sita. يس Bueno, سبعة Sabah, ثمانية Tamania, تسعة Lisa, 10 Asha. Asa. 10 10 1, 2, 2 3, 3 4, 4 5. 5 Mirad el suelo lleno de botellas de plástico. De verdad, qué lamentable, qué mal. Son el pueblo de los antiguos caballeros. Ok, yeah, tamam. Hemos parado en un viejo poblado, de un lugar del cuyo nombre no, en un viejo poblado de aquí de Farasán. Y ahora está todo restauradito, la verdad que las casas quedan muy chulas, lo que Sí. pasa es que también se han pasado un poco, porque hay aire acondicionado dentro de la casa. O sea, lo han querido hacer como estaba entonces, pero claro, yo creo que en esa época, hace 400 años, No había aire, pero bueno, había aire. lo han dejado muy bonito, es muy mono, eso sí, no hay nadie, estamos aquí súper solitarios. también es verdad que son casi las 2 de mediodía y hace un sol Y amén. eso que estamos en mediados de diciembre. Pero hace un solón de cabras yo interesante. yo no sé lo que será esto en verano, no me lo quiero imaginar. Oh, horrible, ahora igual hacen 30 grados. Sí. 30 y algo. Vamos a seguir explorando el área. Yo Pero me tengo que comprar una gafa, lo sé, chicos. Esta zona es muy bonita porque además es como una ¿qué le llaman? Granja, todo, ¿vale? Y es como una granja de palmeras, Palmeras. de dátiles. Pues entrar, chicos. Ya tenemos casal para el año que viene en Fira. الاستحداث هذا Mirad la peña. Aquí falta, aquí irá el equipo de música. Aquí irá supongo que el podium. Y ahí- eso sí, nos hará falta una bolsa de basura y gallardets. ¿Qué dilema tenemos? Yo me quiero bañar. La Jochimina se quiere bañar. Está calentita el agua. Está calentita el agua. Hace aire de primavera. Y yo no me quiero bañar. Y el dilema es, ¿se bañará sola o no se bañará hoy? Yo quiero. Bueno, pues al final por mi pelo podréis deducir que nos hemos bañado y la playa la verdad es que el agua estaba buenísima, no estaba para nada fría y estábamos completamente solos. No era quizá la playa a lo mejor más bonita o más espectacular, pero claro, en esta yo me he podido bañar normal. A ver, me he bañado con unos pantalones, pero con bañador. Y claro, si voy a las otras playas donde están las familias, pues tengo que ir toda tapada. Entonces hemos preferido venir aquí, estar más a nuestro aire y nada más que añadir, chicos, nos vamos a comer. Total, que al final hemos decidido ir al hotel para ducharnos porque estábamos llenos de arena y todo. Así que ahora hemos cogido la comida, que aquí solo había una opción, un restaurante con opciones vegetarianas y estaba cerrado. Así que hemos ido a un puestito que venden falafel, donde hemos desayunado esta mañana, está muy bueno. Lo tenemos aquí. Vamos a comer en el coche mientras vamos a una playa que seguramente veamos el atardecer ahí. Y ya. Y ahí acaba el día. Bueno, chicos, Música. última parada del día. Escuché, no sé si se escucha la música. Ahora. Última parada del día y es que bueno, está en el coche esperándonos, está... No ha puesto música, es que nos lo estamos pasando súper bien con él. Es súper majo, es un amor de persona. Os lo repetimos, se llama Munim.
Y de Por si verdad, todavía no habría aprendido el nombre como yo. si alguna vez venís a Farasán, lo recomendamos 100%, porque a pesar que no habla inglés del todo, 100% inglés, vamos a decir también, con el traductor nos estamos entendiendo bastante bien y además que es que está siempre sonriendo, te lo Sí, pasas nos genial. ha llevado a todos los lados y muy buena persona. Y con la música, bueno, genial. Y ahora este punto, que es un mirador que tenemos aquí detrás, chulísimo. Justo delante, en la otra parte, tenemos el El atardecer, que también se ve muy bien. Y- Y por cierto, antes de despedirnos, ¿os acordáis del tortazo que me pega esta mañana, no? Mirad ahí arriba. Por poco derribo la casa. Por poco arranco la casa. Llevo una herida en la cabeza. Y bueno, Nos despedimos ya. Esperemos que visitéis esta isla en el futuro y que no esté tan sucia como lo hemos encontrado nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. chao.